Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas tardes, estoy reunido aquí con mi brat, que brat es una manera de decirnos hermano en ruso y en polaco, con mi querido Raúl Leoni. Fue compañero mío de estudio en bachillerato, en la Universidad Metropolitana, y después entonces hemos mantenido una amistad que ya lleva como 50 años. Y pico. Sí, la verdad es que es difícil, ya cuando uno se da cuenta han pasado varios días. Sí, exactamente desde el año 1971, que entramos freshman a la universidad. Y que hicimos muchas pillueladas por ahí juntos, que ya las contaremos, algunas que se puedan contar. Sí, o sea, no se puede. Raúl tiene una historia muy interesante para mí. La razón por la que yo lo invité fue porque yo dije, vale la pena conversar con Raúl, no solamente como mi hermano, como mi amigo, como mi socio, sino Raúl tiene una historia que debe contar. Y yo me imagino que a veces, a pesar de que es difícil ser hijo de un político famoso o un presidente de la República, como fue el caso de su papá, y de una primera dama extraordinaria como fue Menka, crecer dentro de una familia con una persona con esa exposición debe ser difícil, pero que a la misma vez es una bendición disfrazada. ¿Qué me puedes decir de esa parte de lo que tú recuerdas desde niño? Bueno, yo primero que todo te diría que por la forma, nosotros somos en cierta manera campesinos. Somos criados en fincas, trabajando el campo, trabajando el ganado, etc. Entonces, en ese tipo de actividad todo el mundo se iguala, todo el mundo tiene un rasero. O sea que el peón más bajo es igual al peón más alto, y nosotros éramos obreros en la finca igualito que cualquier otro trabajador, con una sola diferencia, que ellos tenían sueldo y nosotros trabajábamos gratis. Por ser los hijos de... Por ser los hijos. Pero de esa forma de habernos criado, y de mi mamá era una mujer muy estricta y que jamás permitió que nada de la presidencia de la República se le subiera a uno a la cabeza. Todos los días al levantarse, ella siempre decía, me acuerdo el primer día de la presidencia, ella dijo, esto dura 5 años. Y casi que todos los días, al levantarnos al desayuno, decía, esto dura 4 años, 364 días, y así sucesivamente hasta el día que terminó la presidencia de la República. Así que nadie se engolosinó con ninguno de los privilegios que uno tuvo, o que a veces no eran ni privilegios, sino que eran cuestiones de seguridad de Estado, ¿no? Pero ninguno de nosotros, ninguno de los hermanos yo puedo dar fe, con nada de yo eso. Puedo dar fe de eso porque yo soy parte de la familia. O sea, yo me siento parte de la familia porque yo crecí en muchas cosas con ustedes. Tu mamá nos regañó y tu papá nos regañó de una manera. Tu papá nos regañaba, tu papá nos miraba. Sí, él no actuaba. Mi mamá sí. Y después además nosotros fuimos obreros cuando trabajamos en Benedetti, que nos tocó llenar cestas de Navidad y cosas de esas. O sea, que sabíamos lo que era ser obrero. Sí, en el caso tuyo te pagaban con dinero. A nosotros nos pagaban con un flujo o una camisa. Entonces, era también diferente. Pero me imagino que dentro de todo también tiene una cantidad de experiencia muy sabrosa, porque yo recuerdo ya cuando yo te conocí, ya éramos relativamente adultos. O sea, porque teníamos 18 años, sí. Una cosa así, 17, porque yo en esa época era cuando empecé a... Tenías 17 y yo 18. Y una de las cosas que uno se da cuenta es que en tu casa, que entrara el presidente del Congreso, que entrara un abogado famoso, que entrara un David Morales Bello, que entrara cualquier persona realmente que uno la veía en la televisión normalmente, y en tu casa entraban como una persona normal y se sentaban en la mesa y hablaban todo normal. ¿Cómo se crece en un ambiente donde hay ese tipo de contacto con la gente que cuando tú las ves en televisión? Bueno, primero se crece con mucho aprendizaje, porque sin duda alguna
las tertulias en la mesa eran casi que una lección de política y de país, pues. De sabiduría. De sabiduría, sí, porque no era nada más con políticos. Por la mesa de mi casa pasaron empresarios. Los empresarios más importantes de Venezuela. Así que sí, uno crece aprendiendo mucho, sin duda alguna, ¿no? Como las costumbres de antes son distintas a las de ahora, uno lo único que podía hacer era escuchar, uno no podía opinar, ¿no? Hoy en día esas cosas han cambiado y los niños intervienen más en las conversaciones de los adultos. Antiguamente, tú bien sabes que eso no era la política de los hogares. Creo que a veces escuchando es mucho más interesante que tratar uno de opinar de algo que todavía no estaba consciente ni tenía conocimiento suficiente para estar opinando. Claro. Y, por ejemplo, cuando se tomaban algunas decisiones que podían ser trascendentes para el país o desde el punto de vista político, tú llegaste a ver, por ejemplo, primero tú naces en el exilio. Sí, sí. O sea, y ya eso es el primer aprendizaje, yo creo. Y seguimos en eso. Sí, porque después de eso tuvimos el lamentable suceso del señor ese que era un poco acomplejado y que en vez de hacer una buena Venezuela, lo que hizo fue destruir el ambiente familiar. Habiendo tenido todas las oportunidades, desgraciadamente. Pero mejor no hablemos de ese tema porque entonces ya deja de ser un mensaje positivo. Yo pienso que lo que yo busco con este podcast desde el inicio siempre ha sido de que inclusive en época de oscurantismo hay mensajes positivos en los que todos podemos aprender. Y yo me imagino que vivir en el exilio también fue una experiencia que, a pesar de que fue una experiencia negativa, porque aunque tú naciste en Costa Rica, después viviste en Bolivia, creo. Vivimos en Bolivia, sí. Regresamos a Venezuela. Yo creo que, si mal no recuerdo, acababa de cumplir los 5 años. O sea que a esa edad yo creo que todo es un poco color de rosa. Sí, es fantasía. Sí, entonces no podría decirte mucho de que uno haya tenido ningún tipo de sufrimiento ni nada. Además, en una familia donde mi papá siempre estaba en sus cosas de su política y mi mamá era cabeza de familia y prácticamente. Y tenía unas reglas muy estrictas, igual como siempre fue en toda su vida, ¿no? Así que no puedo decirte que yo creo que nuestra infancia hasta que llegó mi padre a la presidencia de la República, pues la misma infancia que pudo haber tenido cualquier otro venezolano. Después cambió. ¿En qué sentido? Cambió en el sentido de que al ser mi padre presidente de la República, evidentemente tienes que tener ciertos grados de seguridad. Todavía estaba la guerrilla en pleno apogeo y evidentemente teníamos que estar custodiados. Primero, nosotros no éramos gente de andar con escolta ni nada de eso y cuando nos dieron a escoger entre un internado y escoltas en Caracas, preferimos todo. Pero además ustedes también eran una familia numerosa porque todos los primos y todo el grupo familiar somos muy unidos. Sí. Han sido muy unidos. Sí. Entonces yo pienso que esa es una de las bendiciones que también había en tu casa desde pequeño. Sí, bueno, de hecho yo estando ya viviendo en La Casona, recién inaugurada La Casona, yo llamaba a mis primos y ellos iban y me metí en la maleta del carro y me fugaba y me iba una semana fuera de La Casona para estar sin guardaespaldas ni nada de eso. Hasta que la Casa Militar se enteraba, entonces me mandaban a buscar otra vez. Ay, esa parte está interesante. Y cuéntame algo, por ejemplo, tu papá es un individuo que llega a la presidencia en plena guerrilla. Sin embargo, primero que creo que es uno de los mejores presidentes que ha habido en la historia democrática de Venezuela, y porque a pesar de que la gente hoy en día tiene una memoria muy corta, muy selectiva, lo que tu papá dejó como mensaje, como crecimiento, como desarrollo en el país, fue maravilloso, y además tu papá fue el que cortó con la guerrilla. Sí. Ver tomar esas decisiones a tu papá
¿Qué te dejó? Bueno, lo primero es, claro, cuando ya mi papá va entregando el gobierno, ya yo tenía 16, 17 años y uno empezaba a entender un poco más el desarrollo del país y a involucrarse un poco más en estar más pendiente de lo que estaba sucediendo. De hecho, yo escribo un artículo hace muchos años sobre la obra de gobierno de Raúl Leoni, porque eso que tú mencionabas, que la memoria es corta, es tan cierto que siempre se habla de que si las obras de Pérez Jiménez. Bueno, cuando tú comparas cualquiera de los dos primeros gobiernos de la democracia, el de Rómulo Betancourt y el de Raúl Leoni, y ves nada más la cantidad de obras de infraestructura que se realizaron en esos dos gobiernos, te das cuenta que superan con creces cualquier obra hecha por el gobierno de Pérez Jiménez. En el gobierno de Pérez Jiménez se hicieron muchas obras monumentales, que son costumbre a veces de los gobiernos dictatoriales de hacer cosas vistosas, o sea, lo que ellos quieran que se vea. Pero las obras que en realidad traen desarrollo a un país, que son educación, salud, aguas blancas, recolección de aguas negras, todo lo que va enterrado, como eso no se ve, los gobiernos dictatoriales no le dedican. La educación, como tú dices, la salud. En Venezuela, en esos 10 años de democracia, los primeros 10 años de democracia, se construyó un hospital en cada una de las capitales de Venezuela, sin hablar de los centros asistenciales que se construyeron en las poblaciones de menos habitantes para atender la salud del país. Sin embargo, fíjate, estamos hablando de las obras como tal, pero desde el punto de vista de la enseñanza que te hace tu papá y te dice probablemente, a lo mejor, y yo recuerdo que tú me cuentas que inclusive cuando él ya estaba enfermo, te entregó la pluma y te dijo que la pluma esa significaba el poder. Ese es el significado de lo que él decía. No voy a mencionar la otra persona, sí, porque no viene al caso, pero él decía, ¿por qué? Yo le pregunto, ¿por qué tú tienes este enfrentamiento con fulano de tal? Y entonces él dice, porque siempre usaba una pluma fuente. Estaba a punto hospitalizado en pijama, pero tenía su pluma fuente. Y él dijo, es que un presidente de la República con esta pluma puede convertir en rico al hombre más pobre de Venezuela, o puede convertir en pobre al hombre más rico, dando significación al poder que tiene el puesto de presidente de la República, y que si lo ocupa alguien que no sabe ejercerlo, bueno, y la vivencia para mí es Hugo Chávez. Sí, o sea, esa ya es simplemente... Pero así como Hugo Chávez tenemos otros casos, inclusive durante la era democrática, donde tú dices que no necesariamente por ganas de mantenerse en el poder, como fue el caso de Chávez, sino a veces por toma de malas decisiones, ves como una mala decisión de un presidente de la República afecta a un país entero. Entonces, las decisiones que tome un presidente tienen que ser muy bien pensadas y muy bien meditadas para que no traigan consecuencias que sean nefastas para el país. Y eso era lo que yo te decía de que, por ejemplo, tu papá, cuando tomaba decisiones que a lo mejor era enterrar una tubería de agua, él la tomaba porque era importante para Venezuela, no era importante para que se viera que él había hecho una obra. Ese tipo de aprendizaje en tu casa... Pero es que además, si tú te pones a ver, en aquella época, las obras decían el gobierno nacional, no decían Raúl Leoni. Ninguna obra que se construyó en Venezuela durante esas épocas llevan nombre. Es más, estaba casi que prohibido utilizar el nombre el trabajo que se estaba haciendo por un país como beneficio político personal. Claro. Tú sabes que yo normalmente en esta parte yo interrumpo para leer una frase motivacional de algún personaje relacionado con el invitado del podcast. En este caso tuyo estoy tomando una frase de Raúl Leoni Otero, que era tu papá. Y esa frase a mí me gustó mucho porque
dice lo siguiente: la esperanza y la perseverancia son las llaves para superar obstáculos y lograr el cambio. Y yo sé que en tu casa la perseverancia se hacía sentir porque tú veías en el modelo de trabajo, por ejemplo, de tu mamá y de tu papá, pero tu mamá, por ejemplo, a mí me impresionaba con lo que había hecho con el Festival del Niño y cómo ella se había realmente interesado en las mamás para que las mamás tuvieran en Venezuela una calidad de vida un poco mejor. Porque, y en la familia, bueno, porque Venezuela es un país matriarcal matriarcal. En general. Yo creo que la llamada generación del 28 fue en un momento una generación que, más que a la que pertenece a tu papá, o sea, fue una generación que vivió un sueño y quería una Venezuela que realmente fuera un país de muy buena calidad de vida. Y yo pienso que los primeros años justamente se logró el encaminar esa forma de democracia y después, o sea, los errores vienen a lo mejor por personalidades que quieren destacarse más como personalidad que como estadista. Los primeros años fueron más estadistas, esa generación del 28 que gobernó el país. Sí, yo diría que sí, en general Venezuela ha tenido hombres extraordinarios durante su historia. Y yo creo que una de las cosas más importantes de la generación del 28 es que, además de haber tenido un sueño, lo persiguieron hasta su logro, que es parte de esa frase que tú acabas de leer, donde dice la perseverancia, la continuidad, el esfuerzo, es lo que lleva a que uno logre los objetivos que uno se traza. En este caso no se lo trazaron para ellos como vida, sino como proyecto para desarrollar un país, que es más importante aún todavía que cualquier proyecto personal que uno pueda llevar a cabo. Una de las cosas que yo puedo dar fe es que la amistad que se pudo desarrollar en tu casa, la que desarrollamos tú y yo, y la que yo he visto que han desarrollado las personas que han sido amigas de tus hermanas y han sido amigas de tu hermano Álvaro, es que ustedes en la casa tuvieron unos valores familiares espectaculares y eso incluye la amistad. Sí. Yo, por ejemplo, en tu casa siempre me sentí como parte de la familia. Bueno, tú eres parte de la familia. Sí, yo soy el brat, soy el hermano. Sí, sí, yo creo que los valores familiares son esenciales para poder lograr el desarrollo y la felicidad. No solamente el desarrollo personal, sino también la felicidad en conjunto. El respeto hacia el amigo, la sinceridad, hablar claro. Cuando uno no está de acuerdo con algo, decirlo sin ofender. No hay necesidad de... Si tú eres una persona muy conciliadora, si hay algo que yo puedo decir de todo lo que yo he aprendido de ti, es que tú eres una persona que siempre vas a conciliar. A mí me dicen siempre el apagafuego, en el bombero. Es mi carácter, yo creo que sí. Tratar de que en cierta forma, quizás por haber nacido en una familia de políticos, donde la política en esencia lo que es un proceso de conciliación, de la búsqueda del entendimiento entre las partes para buscar un fin común, quizás se me quedó grabado esa actitud de tratar siempre de conciliar, de ver una solución donde hay un problema y no ver un problema donde no hay soluciones. Claro. Bueno, fíjate que al punto de que todos ustedes han podido mantener una relación política sana y tú hoy en día inclusive entras y sales en Venezuela. Sí, yo hasta ahora nunca he tenido problemas, gracias a Dios. Mis hermanos, nosotros somos 5 hermanos, el único que vive fuera de Venezuela soy yo, así que y todas las actividades que hemos realizado en Venezuela, inclusive ahorita recientemente con un libro biográfico sobre mi padre, escrito por el doctor Tomás Estraca, un excelente libro, muy bien elaborado, con un contenido histórico bien importante.
actividad hemos tenido jamás ningún tipo de actuación por parte de ningún funcionario del gobierno. La otra cosa, por ejemplo, que yo me acuerdo que siempre me impresionó de tu casa es cuando estábamos siempre en Quinta Puetpa, fue como tu familia, tu mamá y tu papá, cuando descubrieron ya que estaban enfermos, crearon ese concepto con tu tía Mercedes y tu tío Enrique de tener una casa en común para que ustedes siguieran en el núcleo familiar. Sí, cuando mi madre se enferma de cáncer, ella se da cuenta que no va a sobrevivir muchos años. Nosotros estábamos todos jovencitos. De hecho, cuando ella muere, yo tengo 18 años, mi hermana mayor tenía 20 años y mi hermano menor tenía 12, 14. Sí, es que yo me acuerdo inclusive el día del entierro. Entonces, de ella lo que no previó era que mi papá se iba a morir primero que ella. Pero ella sí previó que ella iba a faltar y que nosotros necesitaríamos otra figura materna que nos ayudara, pues que estuviera con nosotros. Y mi tía Mercedes, hermana de mi mamá, que no tenía hijos, y mi tío Enrique Benedetti, bueno, eran quizás las personas indicadas. Y siempre además tuvimos una relación muy estrecha familiarmente. Claro. Y haber tomado esa decisión de hacer esas dos casas pegadas con aquel, era un poco más que un townhouse. Sí, con aquel patio central que se llamaba Maicao. Creo que fue una decisión muy sabia, porque en realidad uno a esa edad quedando huérfano queda un poco también descarrilado. Es que uno pierde el refugio. Sí, y entonces, o sea, el refugio de la familia. Creo que mi tía Mercedes y mi tío Enrique fueron unos pilares fundamentales en la culminación del desarrollo de nosotros como personas. Sí, porque ustedes estaban en la edad de todavía esponja. Estábamos adolescentes. No adolescentes, pero estaban en la edad de esponja, sí. Que es donde todavía estás creciendo. No, con tu tío Enrique yo recuerdo la historia cuando nos tocó trabajar con él en los almacenes en Benedetti, y entonces Raúl y yo lo que hacíamos era que después de que terminábamos de almorzar tratábamos de dormir en las cajas de arriba, sí. En las que estaban escondidas, así no nos encontraban, mientras que hacíamos una pequeña siesta, porque de noche era rumba y de día teníamos que trabajar. Entonces nos quedaba el ratico de siesta. Sí. Con Raúl hemos vivido experiencias maravillosa. Inclusive un día nos quedamos sin plata y de Margarita. Que es una situación que parece mala, sin embargo terminamos perfectamente nuestro viaje en esa Venezuela, que era una Venezuela vivible, que tú podías viajar por toda Venezuela sin ningún problema, la gente era amable. O sea, cuando alguien se paraba en la carretera era para ayudarte, no para asaltarte. Y estábamos tan pelando que dormíamos en el restaurante, un viejo japonés amigo nuestro. Bueno, de Seijiro Yasawa. Dormíamos en la parte de atrás del restaurante y andábamos 3 hamacas porque andábamos 3 amigos. Y en la mañana tempranito nos despertaba Seijiro, después de haber nosotros tenido toda una noche de salida en Margarita, cuando Margarita la disfrutábamos. Y nos despertaba, no, ya visto, a levantarse que vienen los clientes. Sí, ya comer sopa. Sí, hacía un batido de picúa, sí. ¿verdad? Horrible. No, sí, pero nos obligaba a tomárnoslo. Sí. Era la manera de mantenerlo. No, la verdad es que yo te digo, yo una de las cosas que he admirado y por eso quería hacer este programa contigo es que yo creo que a pesar de que la vivencia de ser hijo de un ser famoso o de un par de personas famosas, de haber tenido el puesto de mayor poder dentro de un país como Venezuela, y qué maravilla es ver cuando los valores de la familia, los valores, el creer en Dios y el saber darse su puesto hace que uno pueda decir que en la vida hemos tenido éxito, porque además lo que tú y yo podemos decir hoy es que nosotros somos exitosos porque nuestros hijos son mejores personas que nosotros. Así es, más exitosos. Y más exitosos que nosotros. Entonces cuando yo mido el éxito, lo mido por ahí. Yo estoy de acuerdo. Y
esos mismos valores que le inculcaron a uno se los ha inculcado a ellos, y uno ve con orgullo cómo sus familias también mantienen esas tradiciones y esas posiciones de firmeza familiar, de los principios elementales de una familia. Entonces, lo que tú dices, creo que eso le indica a uno que uno ha sido, que uno ha hecho bien en la vida. Sí, y ahora cuéntame algo. Tú has sido también político en Venezuela. Tú fuiste diputado. Sí. Tú, además, tuviste después mucha relación con personas que fueron ministros durante los gobiernos de tu papá o posteriores. ¿Cómo fue esa vivencia para ti que no te llevó a ser corrupto? Porque una de las cosas que yo puedo afirmar con absoluta seriedad es que si hay algo que tú eres y que toda tu familia es que han logrado pasarle de lado a todo lo que es la parte de un enriquecimiento fácil. Bueno, yo creo que hay muchísima gente, muchos políticos en Venezuela que son gente honesta, muchísimo, mucho más de los que uno cree, además los que tenían más poder. Hablo de la época de la democracia venezolana, los 40 años de democracia. Sí, hasta el año 99. Podemos hablar hasta el año 99. Tanto así que yo te puedo decir que yo no solamente tuve amistad con esas personas que tú mencionas, como Leopoldo Sucre Figarela, David Morales Bello, el doctor Mendoza, Alejandro Izaguirre, el doctor Francisco Mendoza, etcétera, etcétera. Bueno, cantidad de tanto de AD como de COPEI, como de cualquier otro partido de URD. Acuérdate que hubo gobiernos donde hubo coaliciones. Y yo no solamente conozco a esos que ocuparon los cargos, sino que conozco a los hijos de los que ocuparon los cargos. Y puedo dar fe que si en algún momento alguno actuó de forma incorrecta con los bienes de la República, debe haberlos enterrado muy bien, porque sus hijos no demuestran ninguno que tengan riquezas ocultas ni diferencia sustancial con lo que sucede hoy en día. No, y yo te digo una cosa, es que no solamente ellos, o sea, yo estoy hablando inclusive de ti, o sea, tú estuviste tan cerca del poder real donde se movía el dinero, y o sea, yo nunca he visto que tú te hayas ni siquiera preocupado de pensar de que tú no has hecho dinero. O sea, tú vives una vida normal, o sea, una vida de clase media normal. El dinero es necesario porque uno necesita pagar las cuentas, pero a mí el dinero no es lo que me atrae, en realidad. Sí, nosotros no estamos apegados al dinero. No, a mí me atrae más una familia, así como tú mencionas, con principios, feliz, que pueda caminar por la calle con la frente bien en alto, respetada por sus amigos y respetada por sus enemigos. Para cerrar, hay una experiencia que yo siempre me parece divertida, que fue cuando tú te lanzaste para secretario general del partido en Bolívar. Bueno, nosotros ganamos esas elecciones, obviamente, pero en ese momento el jefe de Acción Democrática, y además que estaba compitiendo en esas elecciones, que era Alfaro Cero, sí. Obviamente se rehusó a reconocer esa Claro. victoria porque no le era de su conveniencia. Y bueno, eso trajo, además nos llevó tanto a mí y después mi familia en apoyo a esa posición, a renunciar todos en bloque de Acción Democrática. Y eso a raíz de una visita que yo fui. Sí, pero es que esa ya era la Acción Democrática que se está deteriorando. Sí, yo fui con mis dos tías, mi tía Sofía, que tú la conoces y que era una gran activista política también, y mi tía Mercedes a hablar con Alfaro. Y estábamos sentados, bueno, él está sentado en su escritorio, tiene un mueble así como ese que está enfrente. Una telefonera detrás, Y entonces me dice él a mí, pero bueno, chico, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le digo, yo quiero ver las actas electorales, las actas de votación. Entonces él se paró con una llave, abrió el gabinete del frente y me dijo, ahí están las actas, lo volvió a cerrar,
Digo, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces yo agarré un cuadro que él tenía de mi papá y le dije, usted no merece tener este cuadro aquí. Y nos fuimos y listo. Y esa misma noche renunciamos a Acción Democrática. Pero es que usted realmente Que de paso nadie nos cree que hayamos renunciado, porque todo el mundo sigue aquí creyendo que... Y yo sí me alejé. No, pero es que yo pienso que tú... Una cosa son los principios y otra cosa es la militancia claro. en la organización. Y eso es lo que te iba a decir, porque tú has seguido siendo un activista político por Venezuela, porque yo... Pero por mi país, como es correcto, es por Venezuela. Sí. O sea, no por ningún partido político en particular. Raúl. Y siempre he estado... Si un partido al cual yo no pertenezco da una opinión o una acción que va a beneficiar al país, yo inmediatamente me pongo detrás de esa... Bueno, estamos hablando ahorita, por ejemplo, del caso de María Corina. O sea, tú eres el que me has insistido a mí que yo me inscriba para votar por María Corina. Sí, yo creo que es la opción más saludable que tiene el país en este momento. En este momento, definitivamente. Y desde donde están llegando las mejores propuestas. Claro, y es el 22 de octubre que vamos a votar, y yo el 22 de octubre estoy en Miami para votar. O sea, porque a mí me parece válido. Todos deberían hacerlo. Yo creo que eso que estábamos hablando de perseguir... la perseverancia. El inicio de esta conversación, si nosotros no entendemos que nuestra participación es fundamental para sacar el país adelante, no vamos a llegar a ninguna parte. Si todos los venezolanos participamos, bueno, las encuestas están ahí, son muy claras. 80% del país está en contra de lo que está sucediendo. Si ese 80% sale y da su opinión, no hay forma ni manera de que haya fraudes electorales, de que haya componendas, etc. La decisión de ese 80% va a privar. Y eso es lo que yo llamo que tú sigues siendo un político íntegro, porque tú sigues siendo un político. Sí, me gusta la política. Gracias, mi querido Brad. Gracias a ti por la invitación. La verdad es que yo, una de las cosas que quiero es que cuando hay época de oscurantismo, como se ha vivido muchas veces en la historia de la humanidad, nosotros vengamos con un mensaje positivo. Sí, y es así, lo positivo, y hay que ver siempre el lado bueno de las cosas, ¿no? Pero ese lado hoy en día no es nada más verlo, sino que hay que actuar en consecuencia. Siempre ha habido que actuar, o sea, porque cuando tú veías la Inquisición, cuando tú veías cualquiera de estas cosas, si no actuaba, si tú pensabas que... Todo va a seguir igual. Todo va a seguir. Nadie puede esperar cambios asumiendo las mismas actitudes. Así es. Gracias, Brad. Gracias por todo. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy, y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.